Hola, soy Khaled Huerta, soy de México y soy musulmán. Con el permiso de Dios, en este video te voy a hablar sobre el Islam. Comenzando por su significado lingüístico, de entre las descripciones que han dado los estudiosos de la lengua, que el Islam se deriva de la palabra salam, la cual significa paz. Islámicamente, o dentro de la ley islámica, lo que significa el Islam es la sumisión total a Dios, aceptando sus leyes, acatando sus órdenes y alejándote de aquello que prohibió. El Islam es una religión monoteísta y esta religión se establece sobre 5 fuertes pilares, los cuales son, número 1, el testimonio de fe, lo cual significa testificar que nada ni nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Dios, no asociarle copartícipes, ni asociados ni semejantes, no adorar imágenes, ni santos, ni ídolos, ni monumentos, a un solo Dios, y testificar que el mensajero Muhammad es su siervo y su mensajero, que es el último de los enviados. Y esto no significa que no creamos en el resto de enviados anteriormente, o que tachemos de mentira las revelaciones que se les dio, sino que testificamos que Muhammad es el último de los mensajeros quien trajo el mensaje de la verdad. Este es el pilar número 1. Y de igual manera, dentro de su significado de este testimonio es el seguir todo lo que el profeta dijo, paz y bendiciones de Dios sean con él, hacer lo que ordenó y alejarte de lo que prohibió. Porque es conocido que la tradición del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, es también inspiración por parte del Señor. Pasamos al segundo pilar, el cual es la oración. La oración tiene una gran diferencia de entre el resto de pilares del Islam. ¿Por qué? Porque este pilar fue revelado en los cielos, no en la tierra como el resto de pilares que mencionaremos si Dios quiere. La oración fue ordenada por Dios directamente al profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, sin ningún intermediario. Por eso destaca entre todos los actos de adoración y los pilares del Islam. Al principio, Dios el Altísimo le ordenó al profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, que su comunidad rezasen 50 veces. Muhammad lo aceptó, paz y bendiciones de Dios sean con él. Entonces, al regresar, se encontró con un profeta, y todos lo conocemos, hemos escuchado de él, y se llama Moisés, la paz sea con él, quien le dijo, mostrándole misericordia entre hermanos, entre profetas, le dijo, oh Muhammad, regresa con tu Señor y dile que reduzca el número, porque sabía que sería pesado. Entonces fue un lapso de ir, regresar, hasta que el número quedó reducido a 5 oraciones diarias, pero con la recompensa de 50. Esta es la misericordia del más misericordioso. Y las oraciones se realizan en tiempos específicos, 5 veces al día. Compartamos de forma breve. El rezo número 1 es el rezo del alba, antes de que sale el sol. El rezo número 2 es la oración del mediodía. El rezo número 3 es la oración del atardecer. El rezo número 4 es la oración del ocaso. Y el rezo número 5 es el del anochecer. Depende el país, depende la ubicación del musulmán, va a rezar acorde a ese horario establecido por el país. Este es el pilar número 2 y es conocido que mediante este acto de adoración el creyente va a afirmar su fe, va a encontrar tranquilidad, paz y sosiego y va a encontrar ayuda. En el Islam tenemos 2 fuentes principales y es necesario que lo tengamos presente. 2 fuentes principales auténticas y la primera fuente es el sagrado libro de Dios, se llama el Corán, y la tradición profética del mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. Y necesitamos creer y poner en práctica ambas para comprender correctamente la religión. Entonces, en el Corán
viene también la orden de la oración, pero no viene de qué manera tenemos que aplicarla, cómo establecerla. ¿Y dónde encontramos esta manera de cómo establecerla? En la tradición profética del mensajero Muhammad. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Debido a ello, tenemos que creer en ambas y poner en práctica también ambas. Este es el segundo pilar. Pasemos al tercero, el cual es el ayuno. El ayuno es un acto de adoración muy conocido entre los profetas y mensajeros de Dios, incluyendo a Jesús, hijo de María, a David, padre de Salomón. Ayunaban como un acto de adoración y obediencia hacia su Señor. Ahora, el ayuno que fue ordenado para los musulmanes se realiza en un mes sagrado, y este mes se llama Ramadán. En este mes comenzó la revelación del Sagrado Corán. El ángel Gabriel, que la paz sea con él, un ángel muy cercano a Dios, obediente, le transmitía la palabra al mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. Y esto era en el sagrado mes de Ramadán, por lo tanto es un mes bendito. Guía y luz para la gente fue revelada, comenzó la revelación en ese mes. Y los musulmanes ayunamos una vez al año en este mes mencionado. ¿De qué manera lo hacemos? De dos maneras. La número uno es nos abstenemos de la comida, de la bebida y de la relación marital durante el día hasta que cae el ocaso. Se vuelve a tornar permitido todo esto: la comida, la bebida y la intimidad con el cónyuge. Y la segunda forma es el controlar nuestro carácter, controlar nuestros deseos, nuestro vocabulario, nuestra conducta y nuestros modales. Porque si la persona está ayunando, se abstiene de su bebida, de su comida, pero no controla un carácter, no muestra una correcta conducta, entonces no está cumpliendo con las enseñanzas del Islam correctamente. Así que este ayuno, como punto número uno, lo realizamos como obediencia a aquel que nos lo ha ordenado, Allah subhanahu wa ta'ala, o Dios el Altísimo, en el Sagrado Corán. Y en el Sagrado Corán Dios nos lo dice: oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno, así como les fue prescrito a quienes los precedieron, para que tal vez de esa manera alcancen la piedad. Es decir, que el ayuno es un medio para que alcancemos el temor a Dios, que le temamos como le es debido. Y también, como segundo punto, el ayuno es un medio por el cual nosotros nos ponemos más de cerca en el lugar de los que no tienen el alcance, no tienen el sustento al alcance, los pobres y necesitados. Encontramos el hambre que sienten ellos, a diferencia de que nosotros sabemos el momento en el que vamos a romper el ayuno, o probar nuevamente alimentos, o beber líquidos, y ellos no. El ayuno comienza antes de que salga el sol. El musulmán se levanta antes de que suene el llamado a la oración del alba, y come algo, bebe algo, y cuando suena el llamado a la oración, se torna prohibida la comida y la bebida y lo abandona. Y durante el día se ocupa en la recitación del libro de Dios, en recordar a Dios, en suplicar a Dios, en hacer el bien a la gente, en tratar bien al prójimo, hasta que llega el ocaso. Cuando suena el llamado a la oración del ocaso, los musulmanes comienzan a romper su ayuno, a comer nuevamente. Y esto es durante un mes. No beben, no comen, ni tienen intimidad con su cónyuge durante el día hasta que llega el ocaso, se torna permitido. También, durante este sagrado mes, se lleva a cabo una oración especial. Después de la oración del anochecer, que mencionamos que eran 5 oraciones, en este mes se realiza una oración muy especial que se le conoce en lengua árabe como Tarawih, lo cual significa el lugar del descanso. Se dice que anteriormente los compañeros del mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, la realizaban y tomaban un descanso entre unidades de rezo y unidades de rezo, porque es permanecer de pie rezando. Así que de ahí viene la palabra Tarawih. Se deriva de raha, o el descanso. Y
Esto es el tercer pilar. Pasamos al cuarto pilar, el cual es el zakat, la purificación de bienes de los musulmanes, y es tomada de entre los musulmanes ricos para dárselo a los musulmanes pobres. Anualmente, el musulmán entrega 2.5% de su riqueza para los necesitados. Y es como su mismo nombre lo denomina, es una purificación de bienes, para que Dios ponga bendición en tu sustento. Y el pilar número 5 es la peregrinación a la casa sagrada de Dios, o a la primer casa edificada para los hombres, ubicada en la ciudad llamada La Meca, ubicada en Arabia Saudita, y a esta casa se le ha nombrado la Kaaba, la casa sagrada de Dios. Una vez al menos en la vida, el musulmán tiene que peregrinar hasta ese lugar, si tiene la posibilidad económica y si está en condiciones de salud para cumplir con este pilar del Islam. Si no tiene el sustento para viajar y si no tiene la salud para hacer este pilar, no recae la obligación de hacerlo, queda exento. ¿Qué se realiza durante este pilar? Son diferentes ritos a realizar. De entre estos, el circunvalar alrededor de la casa de Dios, o la Kaaba, como lo mencionamos. Es un cubo negro, es una edificación construida por el profeta Abraham y por su hijo Ismael, la paz sea con ellos. Circunvalar 7 veces alrededor de este cubo negro, hacer un recorrido entre 2 montañas conocidas como Safa y Marwa, y este es un rito realizado por una mujer. ¿Por qué menciono o hago énfasis en esto de realizado por una mujer? Ya que muchas personas hablan del Islam sin conocimiento y dicen que el Islam hace injusticia contra la mujer. El Islam vino a elevar el estatus y el rango de la mujer en todos los aspectos, llámese hija, madre, esposa. El Islam vino a protegerla. Así que este acto lo realizó la madre del profeta Ismael. Corría entre una montaña y otra buscando agua para darle de beber a su amado hijo, que estaba sediento, suplicando a Dios. Y entonces nosotros realizamos ese mismo rito. Quedan ahora restos de esas montañas, no están como en aquel tiempo, por supuesto. Entre otros ritos más que se hacen durante esta peregrinación, conocida en árabe como el Hajj, la peregrinación mayor, porque hay una peregrinación menor, conocida como Umrah. Estos son, de manera resumida, los 5 pilares del Islam. Son los cimientos, las bases de la religión. Ahora me gustaría comentar que dentro de lo que hemos mencionado, que es la tradición profética del mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, hay enseñanzas que él nos dio. Y de entre estas enseñanzas están divididas acorde a la situación del musulmán. Cómo es el musulmán en su casa, cómo es el musulmán en su trabajo, con su familia, en la convivencia, dando lecciones, cómo es el musulmán ante su Señor. Y esto es una evidencia que la religión del Islam es completa. Por ejemplo, de entre esas enseñanzas, te voy a compartir cuando llegó un hombre con túnicas resplandecientemente blancas, con cabellos intensamente negros y con un rostro brillante. Se le veían rastros de viaje. Quiere decir que no era de esa ciudad. Llegó a donde estaba el mensajero de Dios, Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, y él reunido con sus compañeros, ya que se reunían para albriciarles, para enseñarles y para compartirles lo que su Señor le transmitía mediante el ángel Gabriel, la paz sea con él. En esa ocasión llegó este hombre, se puso delante del mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, colocando sus manos sobre sus muslos del mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, y le dijo: oh Muhammad, háblame del Islam. Entonces
Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, le respondió: el Islam es que testifiques que no hay nada ni nadie con derecho de ser adorado excepto Dios. Así que le comenzó a explicar los 5 pilares que yo les he compartido. Después le dijo: oh Muhammad, háblame de los pilares de la fe. ¿Cuáles son los pilares de la fe? Así que le compartió 6 pilares. Hagamos la diferencia: 5 pilares del Islam y 6 pilares de la fe. Le mencionó que creas en Dios, en su mensaje y en su mensajero, que creas en los libros que Dios reveló, que creas en los mensajeros de Dios, que creas en los ángeles, que creas en el día del juicio y que creas en el destino. Así que el que preguntaba le dijo al profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él: has dicho la verdad. Y entonces, dicen los narradores, nos quedamos sorprendidos de que el que preguntaba dijera: has dicho la verdad, es decir, ya sabía la respuesta. Continuaron el diálogo hasta que finalmente les dice el mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él: ¿saben quién era este hombre que vino a consultar sobre su religión? Dijeron: Dios y su mensajero saben mejor. Les respondió: pues él era el ángel Gabriel que vino a informarles sobre su religión. Los ángeles tienen la capacidad otorgada por parte de Dios de obtener o adaptar apariencia humana. Y en este caso adoptó la apariencia humana, como ya lo hemos descrito. Entonces, como podemos ver en estas enseñanzas, encontramos aumento de fe, firmeza de lo que se nos ha revelado y también veracidad en el mensaje. De esta manera el mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, les enseñaba a sus compañeros la religión. Por eso mismo es importante creer tanto en el Corán como en su tradición profética, ya que tiene un valor muy elevado. Pasamos al siguiente punto, lo cual es el conocer que la religión es la religión de la misericordia y también la religión de todos los mensajeros, incluido el Hijo de María, Jesús, la paz sea con él, Moisés, Salomón, Jacobo, Ismael, Isaac, Juan, porque todos ellos invitaban a la adoración de un solo Dios, es decir, al monoteísmo. Sacaban, con el permiso de Dios, a sus pueblos de la oscuridad de la idolatría a la luz del monoteísmo, ya que sus pueblos y tribus estaban bajo la adoración de los ídolos o el politeísmo, en la total perdición. Y entonces llegó el Islam a decir la verdad, a aclarar la verdad, que existe un solo Dios, y es el mismo Dios que en todas partes, es el no visto, es el más misericordioso y el más compasivo, quien vela por ti cuando estás durmiendo, quien te sustenta, te provee, te protege, te bendice y te agracia con numerosas bendiciones. Tan solo el hecho de poder aprender, de leer, escuchar, ver, respirar, son bendiciones que son lo suficientemente grandes para proclamar la grandeza del Señor, alabarlo y agradecerle con sinceridad. Porque tenemos un verso en el Sagrado Corán que Dios dice: y si ustedes me agradecen, yo les daré más. Y esto es una característica de los que se someten a la voluntad de Dios, que son agradecidos tanto en la estrechez como en la felicidad. Menciono lo de la religión que es de la misericordia, porque el Islam nos enseña a tener compasión y misericordia con toda la creación. Y en un verso del Sagrado Corán Dios nos dice: y sé generoso con el prójimo, así como Dios lo es contigo. Y sé generoso con el prójimo, así como Dios lo es contigo. Entonces, ¿qué entendemos de aquí?
que ya sean judíos, cristianos, budistas, de cualquier religión, linaje, color y raza, Dios nos ordena, sean buenos con ellos, hagan el bien a ellos. No nos enseña a faltarles al respeto, ni a burlarnos de sus creencias, por el contrario, a respetar. Invitamos con sinceridad a la adoración de un solo Dios, pero realmente la guía está en manos de Dios y se la da a quien Él quiere. Nuestro deber es transmitir el mensaje con claridad y con los mejores modales, pero realmente Dios es quien guía a quien quiere. Y hay uno de los versos muy importantes para memorizar por cada uno de los musulmanes, especialmente los musulmanes que vivimos en países no musulmanes, especialmente para los musulmanes que vivimos en hogares donde somos los únicos musulmanes. Y este verso es: tú no guías a quien amas, sino que Dios guía a quien Él quiere. Y en el otro verso, aquel a quien Alá ha guiado, aquel a quien Dios ha guiado, no hay nada ni nadie que lo pueda desviar. Y aquel a quien Dios ha desviado, no hay nada ni nadie que lo pueda guiar. Y es muy conocido que dentro de la religión están numerosas cualidades y dádivas otorgadas por parte de Dios. De entre estas, la paciencia, la confianza en Él y la tolerancia ante las pruebas que se nos presentan en esta vida, incluyendo a nuestros mismos familiares, nuestros mismos cercanos. Algunos ofenden al Islam, ofenden nuestra creencia, nuestra práctica de adoración, pero si realmente somos creyentes sinceros, sabemos que esto es una prueba, porque esta es nuestra situación en esta vida, como la situación del viajero, que se baja de su montura y encuentra un árbol con sombra, y se recuesta debajo de la sombra del árbol por un momento, y después se marcha. Ese es el mismo ejemplo de todos y cada uno de nosotros en este mundo. Estamos solamente de paso. Nadie es eterno en este mundo. Por eso mismo tenemos que prepararnos para el más allá. Esta vida es un examen. ¿Y qué es lo que el difunto se lleva a la tumba? No se lleva su familia, tampoco su riqueza, tampoco todo aquello que acumuló en esta vida. Lo único que se lleva son las buenas obras que realizó con la intención de complacer a su Señor. Son las acciones que darán testimonio por Él. Y esto nos enseña a desprendernos de las cosas terrenales que no traen ningún beneficio, sino que por el contrario, te alejan del recuerdo de tu Señor. Ahora, es importante comprender que esto no significa que nosotros no nos beneficiemos de estas cosas terrenales. Para nada. El mensaje aquí es utilizar estas cosas que son medios en esta vida para lo que fueron diseñadas, pero no permitir que nos hagan descuidar nuestro objetivo principal, el cual es el acceso al jardín de la residencia eterna, el acceso al paraíso. Y es importante también recordar que el Islam es la religión de la igualdad. En el Islam la mujer tiene su lugar y sus derechos, y el hombre tiene su lugar y sus derechos. La mujer tiene un lugar elevado porque Dios lo ha decretado de esa manera. Y en la tradición profética, el mensajero de Dios, paz y bendiciones de Dios sean con él, aconsejó antes de morir diciendo: les aconsejo que traten bien a las mujeres. Y Dios en el Corán nos dice: ellas son un vestido para ustedes y ustedes son un vestido para ellas. No es la religión de la misericordia y de la igualdad, pero actualmente y tristemente los medios comparten cosas que no son del Islam. Pero el Islam es perfecto. Los musulmanes tenemos errores, tenemos cosas en que trabajar, pero esto no significa que la religión sea mala, sino por el contrario nos enseña a quitarnos la venda de la ignorancia y buscar realmente qué es el Islam y quiénes son los musulmanes, qué es lo que ellos adoran. Nosotros no adoramos a ese cubo negro que mencionamos,
nosotros adoramos solamente a Dios. Este cubo negro es un rito, son preceptos por parte del Creador, pero no significa que adoremos a ese cubo negro. Dios es el único digno de adoración y alabanza. Así que ten presente que si tú quieres buscar el conocimiento y aprender más sobre tu Señor, lee, pregunta a los musulmanes, busca centros islámicos en tus comunidades y ahí podrás encontrar libros o folletos en tu idioma para aprender más sobre el Islam. En este video o en la descripción te dejarán información, contactos sobre dónde preguntar y dónde acercarte para aprender más del Islam, incluyendo mis redes sociales, para que tú puedas seguir aprendiendo de esta religión o de esta bella religión que es el Islam, que yo te invito con todo gusto a aprender más sobre la misma, ya que yo también estaba en la ignorancia. Yo no era musulmán antes, sino que gracias a Dios me llegó esta bendición de conocer el Islam, acercarme a leer más, porque realmente el Islam me hizo sentir tranquilidad, seguridad, paz interior, paz mental, y además corrigió de mí muchísimas cosas, entre ellas el trato con mis familiares, la cercanía con ellos, y también me hizo valorar más cada una de las bendiciones que Dios me ha dado y agradecerle y utilizar estas bendiciones de la mejor manera, de la manera en la que a Dios le gusta, y no tornarme ingratamente como lo hizo el demonio, o en árabe conocido como Iblis, quien se llenó de soberbia diciendo: a mí me creaste de fuego, siendo que al humano, a Adán, lo creaste del barro, por lo tanto yo soy mejor que él. Se llenó de soberbia. Así que lo que el Islam nos enseña es la sumisión total a Dios, nos purifica tanto los corazones como las almas para adorarle como a Él le merece, como a Él lo ha ordenado, para desprendernos de cosas que no nos traen beneficio y para acercarnos a cosas o a utilizar medios que nos van a acercar a Él, porque eso es lo que realmente anhela la persona en sus adentros, estar en un lugar en donde no habrá enfermedades, no habrá palabras frívolas, no habrá injusticias, ni muertes, ni sentimientos negativos, sino que habrá solamente felicidad, paz, sosiego, sustento al alcance, manantiales, ríos por cuyos suelos fluyen los ríos, jardines por cuyos suelos fluyen los ríos. Y esa es parte de la recompensa que Dios promete a sus siervos justos, a aquellos que creen sin ver, porque verdaderamente uno como creyente pone en práctica su creencia cuando está en lo oculto. Sabe que ninguna persona lo ve, pero quien lo está viendo, Dios lo está viendo. Si él se aparta del pecado, habrá triunfado, porque dice la enseñanza del mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él: quien encuentre el bien, que alabe a su Señor, y quien encuentre lo contrario, que no se reproche más que a sí mismo, porque tenemos las herramientas para actuar de la mejor manera y tener recompensa por ello. Pero es cierto que el humano ha sido creado de la debilidad, y el ser humano es precipitado por naturaleza, y el ser humano es lo más discutidor que existe. Pero Dios aún así nos sustenta, nos elogia en el Corán diciendo: los musulmanes son la mejor comunidad o la mejor nación que ha surgido, porque ordenan lo bueno y prohíben lo malo, y de esta manera están haciendo caridad, purificando sus bienes y acercándose a su Señor. Así que espero te haya beneficiado con este video. Pido a Dios que lo acepte de ti, que abra tu corazón a la verdad, que te dé la guía y te haga de los musulmanes. Y no olvides agradecerle por cada una de las bendiciones que tienes,
hijos, casa, sustento. Que Dios te guíe y te bendiga.